Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Con 52 minutos, bienvenidos. Estamos iniciando la revista de opinión Democracia. Gonzalo Rosero se sumará a este diálogo en contados instantes. Pero estamos ya con nuestros invitados y lo habríamos anticipado, la presencia del doctor Marcelo Fernández de Córdoba, en breve también el doctor Mauricio Gándara. Y es que el tema que surgía esta víspera tras conocer la decisión del gobierno nacional, en la propia voz del presidente de la República, Lenín Moreno, asumiendo que no se asistirá, que ninguna representación ecuatoriana estará presente en la posesión de Nicolás Maduro. Y es que mucha ha sido también la reacción internacional respecto de este tema. El Ecuador se suma a una serie de países que ya han anticipado en los últimos días. Bajo la sombra de la ilegitimidad posiblemente vendría a ser uno de los aspectos que se pueda calificar, o al menos se lo consulto a usted, doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Realmente la reacción internacional da una nueva perspectiva a lo que podría ser este nuevo mandato de Nicolás Maduro? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Yo en primer lugar quiero resaltar algo de la declaración del presidente, que es por primera vez a mi modo de ver, no lo he escuchado antes, luego de más de, si sumamos los 10 años del presidente Correa y los 2 años que ya prácticamente va a cumplir este gobierno, que se hace una referencia directa a la doctrina Roldós, a la declaración de Riobamba, cuando el presidente afirma que la intervención internacional en defensa de los derechos humanos no es intervención. Me alegro muchísimo de que por fin hemos retomado un camino que el Ecuador inició hace muchísimos años y un camino en el cual fue pionero dentro de las naciones en establecer que cuando la comunidad internacional hace una acción en defensa de los derechos humanos en determinado país, no es intervención. Quiero recalcar eso porque eso para mí es un tema sumamente importante. Bueno, el presidente de la República ha sido enfático porque dentro de lo que él ha expresado ayer ha dicho que por ello y por haber señalado reparos en temas de los derechos humanos respecto a las causas, que además nosotros también somos testigos, el tema de la migración y lo que ocurre en el día a día. Evidentemente. Pues da causa para la declaración del mandatario. Yo creo que hay que recalcar que retomamos la doctrina de la declaración de Riobamba en la época del presidente Roldós. Bien, el Ecuador, lo que anuncia el presidente es que no enviará una misión especial. Ajá. Lo cual está bien, es coherente, es coherente. No dice que no estará, como algún diario dice, no estará persona ecuatoriana alguna en la transmisión. Eso no dice el presidente. Él habla de que no enviará una misión especial. No sé. No ha habido declaración tampoco de la Cancillería en ese sentido. No ha habido declaración en ese sentido. Podría estar presente, como que si el Ecuador no envía una declaración, una emisión especial, podría estar presente el representante diplomático nuestro en Caracas, que es un encargado de negocios. Podría, pero no. Yo creo que la declaración es importante y creo que el complemento necesario es que el Ecuador ya se integre al Grupo de Lima, porque nos hemos quedado al margen de las decisiones internacionales, de las grandes decisiones internacionales que se tomaron frente al gobierno, a la segunda elección de Maduro, elección que está cuestionada, de fraude, de falta de libertades, de falta de participación de todos los elementos políticos venezolanos. Hay que pensar que hubo un 54% de abstención, es decir, toda la oposición se abstuvo de participar. Y claro, por eso es que
13 países del continente, más los Estados Unidos, más Canadá, y es importantísimo también ver qué es lo que dice Bruselas, la comunidad que no quieren reconocer a este gobierno de Maduro, que es simplemente la continuidad de una dictadura que viene padeciendo Venezuela. Esto es clarísimo. Venezuela pasa una crisis política y económica gravísima. La crisis económica es tremendamente grave. Hay que pensar que el Fondo Monetario Internacional habla de que en 2 años la inflación crecerá en Venezuela en 1.800.000%. O sea, ya son cifras demenciales. Y esto se explicaba hace algunos días un representante del Banco Mundial. Se da porque cada mes se va duplicando. Entonces es una duplicación exponencial de la inflación. Tenemos que pensar que en Venezuela el salario mínimo no llega ni a $5 actualmente en términos reales, no en términos desfigurados del gobierno. De allí que ya han salido de Venezuela, aproximadamente se establece que han salido 3 millones de personas. Nosotros tenemos decenas de miles de venezolanos en nuestro país. Que crece día a día. Y que crece día a día. Y este abandono de Venezuela por parte de sus propios ciudadanos, asimismo se calcula que en unos pocos años más se llegará a 8 millones de personas que abandonen Venezuela si continúa la crisis, particularmente la crisis económica, que es resultado de la crisis política, porque al no existir una alternabilidad en el gobierno, al permanecer dictaduras que quieren sostenerse por la fuerza, pues hacen que sus ciudadanos busquen mejores días. La situación en Venezuela es gravísima. Yo me alegro muchísimo que el presidente vaya cambiando poco a poco. Le falta a mi modo de ver, le falta una decisión más clara, integrándose al Grupo de Lima, que tiene a 13 países del continente, entre los que están los más grandes del continente, está Brasil, Argentina, Chile, ¿no? México ahora se ha puesto un poquito a un lado con el nuevo presidente, pero en definitiva todos cuestionan la presencia de Maduro y la falta de libertades y de respeto a los derechos humanos en Venezuela. Bueno, ha habido un cambio y algunos de los rotativos lo señalaba precisamente desde que el canciller Valencia está precisamente comandando el tema de Cancillería. Evidentemente la declaración que he hecho mención, la declaración del presidente, yo veo la mano del canciller, puede decir, bueno, el Ecuador tiene que retomar sus posiciones, siendo un país que siempre ha estado en una forma pionera dentro de la comunidad internacional para la creación de un derecho real que respete los derechos humanos, una creación sobre todo en nuestro continente americano, y la declaración de Rebama pues es uno de los puntos claves. No se menciona quién es el autor, pero está tomada en la frase del presidente prácticamente textualmente lo que dice la declaración de Rebama, lo cual me alegro mucho porque al cabo de casi 12 años hemos vuelto por nuestro camino, que el Ecuador siempre lo hizo, de ser un país que procura perfeccionar las normas internacionales para el respeto de los derechos humanos. Claro, y ahora, en este contexto internacional y viendo también quiénes estarían, usted ha hecho alusión al Grupo de Lima y a las expresiones en contra que se ha dado, lo mismo lo que pasó con Washington posiblemente, que viene a ser tan importante, y lo de Bruselas, pero hay otros gobiernos que, no obstante todo lo que se maneja, siguen también en el apoyo, y ahí está Rusia, China, Turquía, posiblemente, Rusia, China, ¿no? Turquía, Bielorrusia, y en nuestro continente estaría Bolivia. Para decir de paso, hasta este momento el único presidente que ha confirmado la asistencia en nuestro continente es Evo Morales, claro, a lo que va a ocurrir el día de hoy. Y obviamente Nicaragua y Cuba, ¿no? Es un grupo de países que estarán en sintonía con el socialismo del siglo XXI. No sé cuál va a ser la reacción de México, sí, en alusión a lo que el presidente Manuel López Obrador habría dicho, rechazando la declaración de Lima, pero no sé si va a mandar delegación o no. Yo pienso que posiblemente lo mandará, no sé. El hecho de que cuando hay un cambio de gobierno, pues los países normalmente en nuestro continente se acostumbra a invitar a los jefes de Estado. Y si no van los jefes de Estado, se acreditan misiones especiales. Y dicho sea de paso, debo decir que hace pocos días asumió el nuevo presidente en el Brasil.
y no nos preocupó mucho. Yo no he visto una noticia internacional de que hayamos enviado una misión especial a la transmisión del mando en el Brasil. Estuvo el vicepresidente. El presidente Moreno no estuvo en México. No, el vicepresidente Otto Sonnenschein. Entonces, si estuvo eso, no se le dio la importancia en la prensa. Pero entonces, es eso, los países se hacen representar de distintas maneras. Una representación que es normal, a veces cuando no va un dignatario, no va un personaje muy importante, va simplemente el embajador acreditado en ese país asiste en representación y es perfectamente válido. Claro. Ahora, todo esto se va a juramentar frente a una institución que no es la que normalmente venía realizando aquello, como es la Asamblea Nacional de Venezuela. Lo van a hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto ya en el ámbito internacional y dentro de la óptica que uno puede tener en la lejanía de Venezuela, es una afectación también al tema de la institucionalidad. Y yo por eso planteaba esto en inicio. Es la consagración de la violación de las normas internas de Venezuela. Primero, se desconoce a la Asamblea Nacional, que fue electa, en ese caso, aparentemente libremente, que ganó la oposición. Se le declara que está absolutamente en rebeldía y le desconoce por parte del Tribunal, del Tribunal Supremo de Justicia, ante el cual va a posesionarse ahora Maduro, siendo un acto inconstitucional, porque la Constitución de Venezuela establece que debería posicionarse ante la Asamblea Nacional. Entonces, mire cómo se van dando las cosas y simplemente se está un proceso en que se ha ido creando una dictadura que quiere perpetuarse en el poder, se va perfeccionando, digamos así, perfeccionando en términos totalmente ilegales, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, lamentablemente. Y vamos a dar la más cordial bienvenida también a nuestro invitado, el doctor Mauricio Gándara, quien ya se encuentra junto a nosotros. Y veníamos hablando, doctor Gándara, a una preocupación que debería tener no solamente nuestro país, sino la región y el mundo en general, este tema de la institucionalidad en Venezuela. Lo que va a ocurrir el día de hoy con la juramentación de Nicolás Maduro. ¿Cuánto garantiza la institucionalidad para que pueda sostener un nuevo mandato el presidente que ha sido tan cuestionado por otros líderes del mundo? Bienvenido. Muchísimas gracias a Radio Democracia y un saludo también a Marcelo. Mira, lo de ayer es algo que nos ha dejado atónitos, ¿sí? Porque de todas maneras el presidente, desde la que dio su discurso en las Naciones Unidas en septiembre, ya criticó a los gobiernos dictatoriales de Venezuela y de Nicaragua, ¿sí? Entonces creímos que había dejado la línea que tenía anteriormente Correa y el propio Lenín Moreno. No nos olvidemos que a este proceso de elección de una asamblea constituyente ilegalmente lo avaló el gobierno del Ecuador y con la presencia permanente y con discursos fogosos de la canciller de ese entonces, ¿sí? Claro. Y además el actual canciller está actuando de una manera bastante positiva en relación a la anterior, pero que no logra desprenderse de lo anterior, ¿sí? Porque él defendía la posición de Maduro en la OEA a principios del año pasado, cuando era canciller la señora Espinosa, ¿sí? Lo estoy recordando todo esto en un artículo en el diario El Universo el día de ayer. Y ayer el presidente, creando la expectativa, porque podía esto haberse hecho con anterioridad, de que ya todos los países del Grupo de Lima, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y todo, Canadá es parte de él, todos ellos ya se habían pronunciado con anticipación. Bueno, quizás porque tenían una posición anterior también mucho más contradictoria al gobierno de Nicolás Maduro. ¿No habrá cómo verlo como un aspecto positivo respecto, en cambio, de un cambio en la política? ¿Cómo va a ser un cambio si lo único que hace es no decir que no acredita una delegación oficial? ¿Y cuál debería ser entonces una acción? Sumarse a lo que dice el Grupo de Lima de desconocer las elecciones y decir, como dice la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, ¿sí? La gran parte de América, todos están entendiendo que se desconoce al gobierno de Maduro por haberse impuesto en una elección ilegal
inconstitucional. Entonces, este paño de agua tibia, ¿sí?, de decir no mando una delegación, y como le oía que decía Marcelo mientras llegaba, le oía que decía, no nos dicen si no va a asistir por si acaso el encargado de negocios. Pero ha sido reemplazado. Recordamos que en ese impasse que hubo, cuando las declaraciones del ministro, ¿ha habido un reemplazo de aquello? Eso no importa. Alguien queda a cargo de la embajada. Hay un encargado de negocios. Entonces, ese representa. Si él va a representar esta mañana, ¿no? Sí, esta mañana. Si él va a representar, ya ha concurrido el Ecuador y le ha dado el visto bueno, le ha legitimado él también, de los pocos, junto con ¿quiénes? Con el asesino de Nicaragua, pues, con Evo Morales, que es el que quiere perpetuarse en el poder de nuevo. Estamos suponiendo de alguna manera, ¿no? Porque es que no tenemos ratificación del gobierno de que va a haber alguien, o usted tiene la ratificación de que va a haber alguien del gobierno allí. No estoy suponiendo, porque él debió decir ayer si está o no con la tesis de Europa, de América, de los 13 del Grupo de Lima. ¿Reconoce o no reconoce al gobierno de Lima? El resto es secundario. El resto es un gesto. ¿No podemos ver como un primer paso, doctor? No hay dos pasos, pues. Y no se olvide que hoy hay reunión de la OEA. Hay reunión hoy, Marcelo, sí, y hay reunión mañana. La de hoy para Venezuela y la de mañana para Nicaragua. Creo que estoy bien, ¿no? Sí. En el orden. Entonces, ¿por qué va a votar? ¿Por qué va a votar el Ecuador? ¿Qué es lo que se va a analizar en esta reunión, doctor? ¿Cómo? ¿Qué se va a analizar? El problema de Venezuela, pues, lo que estamos hablando. Ya. ¿Y de cuánto, y de la representación de los países que vayan a estar allí, esta declaración que se asuma en la OEA, qué peso podría tener? Vea, el Ecuador ha estado saboteando a la OEA todo este tiempo para que no adopte una acción contra contra Venezuela. ¿Sí? Y este podría ser un escenario en donde se esclarezcan las cosas. Pero si hoy día empieza, sería una gran cosa, pues, que diera ese paso adelante y se sumara a las medidas que adopte la OEA, censurando a Venezuela, porque es por la acción de países como Ecuador, de Nicaragua, de Bolivia, que no ha habido una declaración total, y por eso se conformó el Grupo de Lima. Claro. Evidentemente, como yo mencionaba y coincido con Mauricio, el paso fundamental que tiene que dar el Ecuador es integrar el Grupo de Lima. De lo contrario, no estamos diciendo nada. Que evidentemente que no vaya, y yo sí he sido claro también, que no vaya una delegación especial, es importante, pero no trascendente, porque puede estar el encargado de negocios y el Ecuador está representado. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Pues sin tanta bulla y sin tanta expectativa, podría haber asistido el encargado de negocios y está la representación allí. Y de hecho, las invitaciones que hace un país para este tipo de ceremonias de un cambio de mando, si no envía un país no envía una delegación especial, el que normalmente asiste es el embajador, y en caso que no tenemos embajador, sería el encargado de negocios. Yo creo que es hora de que, como parte positiva, yo mencioné la declaración que hace el presidente Moreno, que reconoce la declaración de Robama, de derechos humanos, que por primera vez en 12 años el Ecuador retoma algo importantísimo. Como consecuencia de eso, fundamentalmente con eso tendría que integrarse a la mayoría del continente americano, y que tiene su participación, como mencioné. Hay que pensar en Bruselas, la Comunidad Europea, que también está rechazando la posición de Maduro, y obviamente entrar dentro de la comunidad internacional como actores fundamentales, y no con una posición que en el fondo es ambigua. En el fondo es ambigua, porque no hay una declaración directa. Que no vaya una delegación es importante, pero no va más allá de esto, ¿no? Que claro. No va una delegación. No tomemos esto como algún diario pone, que no va a estar presente ningún ecuatoriano. Eso no lo dice el presidente, no lo dice. Y esto claro, coincido con Mauricio. Dentro de esta aclaración y dentro de lo que ya se observa, es estas posturas que deberían ser también, a criterio de ustedes, mucho más radicales de parte del gobierno, ¿qué peso real tienen en lo que va a ocurrir en Venezuela? Y digo, la declaración de Lima, la postura de los Estados Unidos, cuando hay un mandatario que en una cadena se pone al frente y dice que esta injerencia internacional lo que hace es ratificar más bien la lucha del pueblo venezolano. Hoy el presidente Nicolás Maduro vuelve a posesionarse como mandatario. ¿Qué es lo que realmente tiene que, o el peso real que puede tener declaraciones como las nuestras o del resto de países respecto de lo que realmente va a ocurrir en Venezuela,
con un pueblo que está conmocionado por una crisis económica tan fuerte. Empecemos con usted, doctor Fernández, porque va a tener que ausentarse de los micrófonos en breve. En primer lugar, una declaración de este tipo a nivel continental y casi diría yo a nivel mundial tiene un peso sumamente grande. En primer lugar, un peso moral. Y en la práctica ya estamos viendo que se está hablando de sanciones. Ya estamos viendo que el grupo de Lima dice no aceptaremos la presencia de ningún representante o de un personero del gobierno de Venezuela en nuestro país. Eso en la práctica significa romper relaciones diplomáticas. Es decir, que el gobierno de Venezuela va cada día a estar más aislado y precisamente él está mirando y habla de que tiene amplia aceptación internacional porque tiene el apoyo de Cuba, porque tiene el apoyo de Evo Morales, tiene el apoyo de Ortega. Y obviamente también parecería que no sabemos hasta qué punto tienen el apoyo de China y de Rusia y Turquía, que son los que más o menos están dentro de este panorama. Pero los centros del poder internacional, los centros más grandes que más pesan internacionalmente es Bruselas, por un lado, la comunidad, y obviamente Washington y en América Latina, los países que están dentro del Grupo de Río. Simplemente mencionemos que está ahí el país más grande de América Latina, que es Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Es decir, hay un peso formidable que dicen esta posesión, este proceso que culmina y que perfecciona una dictadura, pues no es aceptable en nuestro continente. Ojalá en la reunión de la OEA se decidan a tomar la Carta Democrática y actuar de conformidad con la Carta Democrática de nuestro continente. Las motivaciones fundamentales, muy buenos días, distinguidos invitados, público en general. Gracias, Berito. ¿Ustedes convalidarían el criterio que tiene la redacción política de Diario El Comercio esta mañana en su edición de hoy, justamente, de que Ecuador y Venezuela, doctor Gándara, siguen alejándose paulatinamente, o no están así? Habría una especie de equívoco en la posición que tienen los redactores del diario El Comercio sobre una situación que estamos visiblemente viendo, un alejamiento paulatino respecto a los pensamientos internacionales que manejan las cancillerías de Quito y Caracas. Ese es el tema que me parece importante que ustedes lo definan. Ayer en Ecuavisa, donde también estuvo Marcelo, no sé por qué nos joroban ambos. Sí, estuvimos los dos. Hacen una buena pareja. Pero independiente, en sitios diferentes. No, en Ecuavisa te vi. No digo, pero a ti te entrevistaron en una parte y a mí en otra. Bueno, sí. Vea, decía yo ayer, aunque la grabación fue anterior a la cadena de Moreno, pero previniendo lo que podía ocurrir. Dije, si no adopta una de estas dos líneas, queda mal con el uno y con los otros. Quedó mal. El presidente o la administración Moreno. Claro, quedó mal con Maduro porque le hace un desaire. Y queda mal con la gran mayoría de América, con el grupo de los 13, porque no desconoce la legitimidad de la posesión de hoy día de Maduro. Cosa que se va a agravar todavía más el día de hoy. Espero que no, porque hoy se reúne la OEA para tratar el tema de Venezuela. El Ecuador se ha pasado saboteando las decisiones de la OEA para censurar a Venezuela durante todo este tiempo. ¿Huye de una crítica de Correa el presidente Moreno? ¿Perdón? Si huye de una potencial crítica de su ex socio de régimen. Tenemos que pensar el presidente Correa, que está atrás de lo que hace el presidente en materia nacional e internacional. El presidente Moreno fue 4 años vicepresidente de Correa. Claro. Entonces hay 8. No, vicepresidente 4. 8. O 6. 6. Ah, bueno, sí, eso sí. Chancemos en 6. Sí, chancemos en 6. Bueno, entonces ahí hay una carga, una herencia, llamémoslo así, que es difícil de deshacerse. Ha tratado poco a poco, pero esta carga se ha manifestado precisamente que todavía tenemos enquistados en el gobierno a altos representantes del gobierno anterior, que siguen actuando
gobierno del presidente Moreno. Eso es evidente. Yo creo que el Ecuador tiene que caminar, y en esto coincido con Mauricio, con una claridad absoluta en el tema de relaciones internacionales. El tema de Maduro es un tema que el Ecuador todavía lo tiene ambiguo porque no hay una condena. Y debo decir, en los diarios a veces no captan que diplomáticamente hay diferencias. Por ejemplo, el titular del Diario Comercio dice: Ecuador no irá a la posesión de Maduro. No dice eso el presidente. Ajá. El presidente dice: no voy a enviar una misión diplomática, que es absolutamente diferente, es otra cosa. De ahí lo que Mauricio dice, posiblemente va a estar el encargado de negocios ahí presentes. No lo sabemos, porque no lo han dicho ni lo han aclarado. No lo han dicho ni lo han aclarado. No integramos el Grupo de Lima, no condenamos la actuación de Maduro. ¿No? Sí. Hablamos de lo que poco hemos hablado, es algo de derechos humanos. El muy profesional diplomático canciller José, el actual canciller. El 4 de julio del año anterior, les quiero recordar que él censuró la intervención del presidente Maduro cuando dijo, y claro, nuestro canciller se quejó tremendamente de que el presidente Maduro había criticado la orden de prisión preventiva que dictó el presidente Moreno dictó la justicia ecuatoriana en contra de Correa. Sí hay un cambio, y yo precisamente cuando empecé la crítica dije que esta declaración que hace el presidente Moreno de referirse, sin decirlo directamente, a la declaración de Rebamba, ¿no? Yo veo ahí la mano del canciller que José Valencia es el que le hace decir eso y que retomamos la declaración de Rebamba. Casi a que defina así la situación. Don Gonzalo. Sí, claro. Sí, pero usted le tiene bronca se ve la mano. A José Valencia. Eso yo ya no tengo la culpa, pues doctor Gándara, es mi percepción la que veo. El 4 de julio, Ecuador envía una carta de protesta a Venezuela, firmada por el señor canciller José Valencia, en la que se queja el por qué el jefe del Ejecutivo venezolano critica la orden de prisión preventiva en contra de Rafael Correa. ¿Su opinión final? Bueno, yo creo que sí, en términos generales tenemos que decir que se nota un cambio de orientación en la política exterior ecuatoriana. Cambio en algunas partes positivas. Yo siempre he mencionado que la nueva relación con Estados Unidos es altamente positiva. Eso es un cambio de la época de Correa y de María Fernández Espinosa actualmente. No, el Ecuador está retomando los rumbos que siempre tuvo en épocas anteriores. Es inexplicable, inentendible que el Ecuador se haya alejado del mayor socio comercial que tenemos, que es los Estados Unidos. Y ahora estamos retomando. Yo creo que hay que mirar esas partes positivas. Que es un proceso que debe ser difícil para el canciller porque tiene que luchar precisamente con esa pesada herencia del correísmo. Y dicho esto, voy a pedirte que me excuses porque tengo otro compromiso, como te advertí ayer. Encantadísimo. Muchas gracias por la concurrencia. Doctor Gándara, lo que sí queda en pendiente es lo siguiente. El gobierno ecuatoriano anunció la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, por discrepancias en el manejo precisamente de la crisis migratoria. Esto también es un eslabón que hay que fusionarle al análisis ejercitado por nuestro gobierno el 23 de agosto del 2018, el año anterior, precisamente a un mes de esta ratificación de la doctrina Rol 2, que es la que debemos respetar y hacerla siempre históricamente respetable, porque fue toda una doctrina de posicionamiento ante los pueblos de América y del mundo de parte del fallecido presidente. El 18 de octubre, como destaca la redacción del Comercio del año anterior, luego de que Jorge Rodríguez, ministro venezolano, llamara mentiroso al presidente Moreno, llegó a ese extremo, por el acto por el acerto que en el acto de posesión como presidente de Venezuela
ejecutó y obviamente el recuerdo que le vino a la memoria al presidente Moreno de esta situación. ¿A usted le parece que este momento las dos dimensiones de estados ya no pueden más disimular y tienen que esclarecer esta situación en forma definitiva? Porque de lo contrario estamos, como usted decía hace un momento, ambivalentes, ¿no? Claro, absolutamente. Hemos quedado mal con el uno y con el otro, eso está bien definido. Hemos quedado mal con los otros, o sea, todo el Grupo de Lima, todos los países de Europa. ¿Qué disimula el presidente Moreno, con todo respeto a él? Mira, realmente, después de que el presidente Moreno rectificó, si cabe el término, rectificó, sí, es una palabra adecuada, la posición anterior, no solo del presidente Correa, sino del mismo, de su propio gobierno. Porque debe usted recordar que la propia canciller María Fernanda Espinosa hace exactamente un año estuvo dando discursos de apoyo a la reelección de Maduro y a la elección de la Asamblea Constituyente para anular a la Asamblea Legislativa, ¿sí? Estuvimos en todo ese proceso. ¿Con dos discursos casi diferentes o...? No, igualitos, ¿no es cierto? De la que más hablaba era la señora Espinosa, cuyo fantasma creo que todavía transita por Carondelet y por las salas de la Cancillería. Ya. ¿Sí? ¿Este momento, dice usted? Este momento, estos tiempos? Pues, este momento, ya. ¿Sí? Se nota algo, se nota eso, no se atreven a romper. Entonces, en septiembre pasado, en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Moreno condenó a los regímenes abusivos, sanguinarios, claro, que faltan a los derechos humanos, a Venezuela y a Nicaragua, ¿sí? Y después de poco tiempo de eso, mejor dicho, ya había roto con la ALBA, ¿no es cierto?, en esos días, en ese mismo tiempo. Había roto con la ALBA, que es la fundación que hicieron entre Castro y Chávez para unir a los países llamados revolucionarios, y en las que se alineó a regañadientes el presidente Correa, y en la que están Bolivia, Nicaragua, y ahora le veo que está la República del Salvador, ¿no es cierto? Y esa cantidad de islotes que destrozan a la OEA, esa cantidad de islotes con rango de países y de repúblicas que son los que impiden que se tome decisiones en la OEA. Entonces, hace ese cambio, y ayer esperábamos una actitud un poco más cercana a la de los países de América y de los países de Europa, de los países democráticos. Pero el presidente ayer se limitó a decir que no manda una delegación oficial a la transmisión del mando que es en Venezuela. Se limitó solo a eso. Ni siquiera dijo que no va a asistir un encargado de negocios, o no, que no iba a mandar una delegación oficial, una delegación especial a todo esto. Entonces, no se ha enojado con Maduro y ha quedado muy mal con los 13 países de América, pues, ¿no es cierto?, que están pidiendo que se desconozca al régimen de Maduro que se inaugura hoy día. Entonces hemos quedado mal con los unos y con los otros, o sea que no hemos quedado bien con nadie, ¿sí? Eso es lo que le ha ocurrido al Ecuador. Hoy día hay una sesión de la OEA. Usted le da mucha significación. Porque es para esto. Ya. Porque es para tratar el tema de Venezuela. Y entonces ¿qué evaluación van a realizar del papel, como usted dice, un poco ambivalente de Ecuador? De Ecuador. Porque si el le van a exigir, no tienen por qué hacerlo como organización. Estamos en libertad de escoger un escenario neutro, si cabe el término, por lo delicado que le resulta políticamente al presidente Moreno cumplir con una consecuencia con la doctrina Roldós, que para él debería ser un miramiento más significativo, un miramiento y una especie de conducta que él debería no solo mencionarla, sino practicarla en estos escenarios internacionales. Pero asimismo, él no quiere ser o no quiere merecer el título de que se ha adherido a la política norteamericana, de que es parte de un proceso de aislamiento de Venezuela, que es lo que más le conviene a la pobre Venezuela, a la pobre América Latina.
desgastada por este episodio tan gigante de incumplimiento con el pueblo venezolano de parte de este presidente Maduro especialmente, pero que comenzó con el presidente Chávez, pues no. Entonces, a todo esto entre gente que profesa la doctrina socialista, la que predicó largo trecho el presidente Correa, no quiere quedar mal pues con sus camaradas, digamos, en este caso, usando una palabra tan ortodoxa como usan los socialistas comunistas de otros tiempos. Vea, don Gonzalo, lo peor hace falta ser un gran nadador para nadar entre dos aguas. Sí. Y lo que estamos es nadando entre dos aguas, arriesgándonos a ahogarnos, pues, ¿no es cierto? Porque ¿con quiénes se queda el Ecuador? Con Nicaragua, a la que también hemos condenado, y que ya van 500 muertos en la última cuenta de Ortega y de su mujer, ¿no es cierto?, para mantenerse en el poder. Estamos apoyándole a Maduro, que ilegalmente se hizo elegir y antes de hora, porque adelantó las elecciones para sorprender a los otros electores, desconoció a los otros partidos, metió a la cárcel a los que no estaban con él, y así se hizo elegir. Entonces, cuando se produce un movimiento de las principales potencias o de los principales países democráticos de Europa y de América, el Ecuador no está con ellos, no está con los países democráticos, y en cierta manera está autorizando la barbaridad de que se perpetúe en el poder ese socialismo del siglo XXI del señor Chávez y ahora del señor Maduro. Entonces, lo que hay que pedirle al presidente Moreno es que se defina, pues que defina la posición del Ecuador, y que hoy en la OEA, se sume a un llamado de atención a Venezuela para que transmita el poder, no se posesione y transmita el poder a la Asamblea Legislativa tan venida menos por la tal Asamblea Constituyente. Entonces, hay que estar por la democracia en América o no estamos. Sí, ya hemos roto con el ALBA, nos hemos separado de ellos, hemos condenado esos regímenes en la Asamblea por parte del presidente Moreno, en la Asamblea de la ONU en septiembre. Entonces, lo lógico, lo coherente es en la OEA censurar. Te quiero recordar una vez más que el Grupo de Lima se constituyó porque varios países de América, entre ellos Ecuador, no permitían un pronunciamiento de la OEA censurando lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Ajá. ¿Y por qué tendríamos que nosotros, en términos generales, y para terminar esta parte del programa, que me parece muy importante, si usted nos aclara, ¿por qué tiene que cumplir la decisión obligatoria de Lima por ser coherente con el resto de naciones del entorno venezolano? Porque la situación, este momento, obliga a que tomemos una dimensión más significativa y un trazo de política exterior regional más coherente con lo que estamos diciendo desde el lado diplomático, ¿no? El discurso es uno, pero las manifestaciones son distintas. Un poco Colombia, por ejemplo, uno de los países firmantes de la declaración del Grupo de Lima, ha anunciado que está implementando medidas para hacer cumplir la decisión de aislar diplomáticamente a Venezuela. ¿Es lo que usted persigue? No usted, pues, sino que usted aconseja como ex miembro de la diplomacia ecuatoriana. Y que teóricamente, por iniciativa de unos pocos ciudadanos, hicimos una declaración pública de una simbólica adhesión al Grupo de Lima, porque son los principios del grupo, del Grupo de Lima. Pero si el Ecuador no quiere sumarse al Grupo de Lima, como lo digo en mi artículo del día de ayer en el Universo, puede decir lo mismo solito. No necesita sumarse a nadie, sino decir que no reconoce el gobierno elegido ilegalmente del señor Maduro y que le pide encargar el poder a la Asamblea Constituyente a que convoque elecciones.
exigencia o de Carlos Holmes, diplomático colombiano. ¿Qué le parece a usted? Escúchele. En Colombia se está avanzando en la concreción de esas medidas, lo cual se anunciará próximamente, dirigidos esos pasos que se están dando a cumplir con los compromisos adquiridos conjuntamente en cuanto a impedir la entrada al territorio colombiano a altos funcionarios del régimen venezolano, intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima y urgir a otros integrantes de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Maduro en pro del restablecimiento de la democracia. ¿Este es el modelo que debemos seguir, cree usted? Podemos no seguirlo, pero podemos por voluntad propia condenar el régimen de Maduro, pues, ¿no es cierto? Desconocer al régimen de Maduro, como se ha dicho desde tiempos inmemoriales, desde que falleció Chávez y obligó a toda No le ha esta emitido sucesión. ninguna adhesión al régimen de Maduro el presidente Moreno. Ha mantenido las relaciones con ellos y ha apoyado la elección fraudulenta de la Asamblea Constituyente. Eso es apoyar. ¿Sí? ¿No? Entonces, quedamos en stand-by hasta una definición del presidente. Hoy día es la reunión de la OEA en la que todos los países tienen que decir si están por el reconocimiento a la elección de Maduro o la condena a la elección. Nuestro diplomático representante en el seno de la OEA. Que lo que le instruyan de aquí, el que sea. Que sí, ¿qué tendrá que decir ahí entonces? Para asomar con coherencia. Lo que tiene que decir es que no se reconoce al gobierno que se inaugura el día de hoy en Venezuela, que no se reconoce como Pero legítimo. el presidente Moreno dice eso es problema de los venezolanos, porque es indispensable introducirnos en sus políticas y decisiones internas. Ahí está la pieza que justifica la actitud del presidente ecuatoriano. No, porque hay una carta. Uno, aparte de la doctrina de la doctrina Roldós, hay una carta democrática, pues, que adoptamos hace una decena y pico de años, ¿no es cierto? Entonces, esa carta democrática es la que tenemos que aplicar, porque en Venezuela no hay intromisión. Claro. Cuando uno aplica la propia carta por la que uno ha votado, no hay intromisión. Ni hay intromisión cuando se reclama por los derechos humanos. Yo le agradezco mucho por su participación, doctor Mauricio Gándara. Lo propio, la participación del ex canciller, que nos honró con su presencia, Marcelo Fernández de Córdoba. Ahora nos vamos a dedicar a un tormentoso tema que se llama IES, una desinversión de 5,000 millones. Imagínense ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos. El IES acaba de confirmar ayer una desinversión de 5,000 millones. Paul Granda, el que fue encargado de revisar las cuentas de la institución, hoy nos dice que la cosa está muy difícil. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas